en autoridad. Y leemos el versículo 8, porque es una imposición para cada uno de nosotros, los cristianos, ¿sí? No deban nada a nadie, excepto el deber de amarnos los unos por los otros, a los otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. ¿Sí? Hay una deuda que no podemos terminar de pagar, el deber de amarnos los unos por los otros, simplemente como de comentario devocional. ¿Sí? Seguimos con el concepto de la obediencia a las autoridades. Y dijimos, vamos a ir a Hechos capítulo 4, allí están los apóstoles enfrentando la persecución, ¿sí? Producto de su predicación y los milagros que realizaban, ¿sí? Vamos a hacer un salteo, nada más, no vamos a leer todo, si lo quieren leer después se lo dejo a su voluntad. 4 a partir del versículo 17, ¿sí? Está el consejo de ancianos, el Sanedrín, reunido, ¿sí? No sabían qué hacer. Entonces dicen, así que para evitar que sigan divulgando, 4:17, su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Incorrecto, ¿sí? Versículo 19. Pero Pedro y Juan respondieron, y tengamos presente esto, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Gran alboroto se armó y claro, veían socavar su autoridad. El mensaje estaba siendo avalado por milagros que no podían dejar de ser atendidos. ¿Sí? No era una casualidad. Sin embargo, quisieron, para evitar que esto se propagara, castigarlos y ordenarles que no dijeran más nada. Y ahí es donde se aplica eso. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos porque sigue el proceso, ¿sí? 5:27 al 29. Después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote, nuevamente porque los hallaron predicando en el templo. Los pusieron en la cárcel, los ángeles los liberaron y volvieron a predicar en el templo, no se fueron a esconder. Era su misión, era su mandato. Por lo tanto, los volvieron a sugerir que los acompañaran, ¿sí? Tenían miedo de la reacción del pueblo. Entonces, después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. ¿Acaso no le dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? Les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles, unánimes, le respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Y tengamos presente esto: en qué ámbito se dice y con qué tema se está diciendo. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos y ustedes después lo mataron colgándolo en una cruz. Y continúa ahí el mensaje de Pedro ahora ante el consejo, ¿sí? Ante el Sanedrín. Y vamos a cómo termina el proceso, versículos 40 en adelante. Los otros miembros aceptaron su consejo, se reunieron.
¿qué hacemos? No sabemos qué hacer porque realmente no les importa el castigo que le imponemos ni nada por el estilo. Y allí Gamaliel se levanta y los defiende, en cierto modo, le dice, miren, todos los levantamientos que se dieron, si no eran de Dios, se cayeron, se terminaron. Si es de Dios, no lo vamos a poder parar. Entonces, versículo 40, los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego los ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. 41 para subrayar. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y se fueron. Versículo 42. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías.